Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el desplazamiento de la posición del equilibrio químico. ¿Quiénes son los que se van a desplazar? Los elementos que intervienen dentro de la reacción. Clases de equilibrio químico. Cuando el equilibrio se establece de manera que todos los compuestos presentes se hallen en una sola fase, se habla de un equilibrio homogéneo. ¿A qué se refiere esto de una sola fase? Hace referencia al estado en el que se va a encontrar los reactivos y el producto. Aquí hay una ecuación. Usted puede observar que entre paréntesis está la letrita G. Eso significa estado gaseoso. El carbono de mi reactivo es gaseoso, el oxígeno de mi reactivo es gaseoso y el monóxido de carbono que se obtiene, el producto, está en estado gaseoso. Por lo tanto, esta ecuación corresponde a un equilibrio químico homogéneo, porque todos los elementos que intervienen en la reacción se encuentran en el mismo estado, o también se puede decir en la misma fase. Si digamos, el carbono que está en reactivos estuviese en estado sólido, en paréntesis, en lugar de la G estuviese una S, esta ya no es un equilibrio homogéneo, es un equilibrio heterogéneo. Cuando mis elementos de la reacción se encuentran en diferentes estados, esto es un equilibrio heterogéneo. No se olvide, mismo estado homogéneo, diferentes estados heterogéneos. ¿Cuáles son los factores que van a afectar el equilibrio en una reacción? Los factores que afectan a la velocidad de una reacción solamente van a alterar su punto de equilibrio. Son los mismos factores que alteraban la velocidad de una reacción los que van a alterar el equilibrio en una reacción. ¿Cuáles son estos factores? La concentración de las sustancias, la cantidad de reactivo, cantidad de producto. La presión. Recuerde que vimos que puede haber reacciones con elementos en estado gaseoso. Y el estado gaseoso tenía entre una de sus características que lo podemos someter a presión para reducir el volumen de estos compuestos. Estado de los reactivos y los productos. Si está en gaseoso, si está en líquido, si está en sólido, va a tener diferentes características. Recordemos que dependiendo del estado en el que se encuentra un elemento, sus electrones se van a mover de forma diferente, van a actuar en una forma diferente y sus propiedades también van a ser diferentes. Y la temperatura. La temperatura también es un factor que interviene dentro del equilibrio químico. La temperatura es un factor que interviene dentro de todo lo que se encuentra relacionado en química. Es un factor muy importante. Vamos a hablar sobre el principio de Le Chatelier-Brown. Le Chatelier nace en 1888. En 1888 nos menciona o se refiere cuando se perturba la posición del equilibrio, cuando se trata de cambiar, de modificar el equilibrio en una reacción, el sistema evoluciona de forma tal que se contrarresta la modificación en la presión, la temperatura o la concentración de alguna de las especies en equilibrio, mediante la evolución o la evolución a otra exposición de equilibrio. Le Chatelier nos menciona que podemos alterar el equilibrio o el equilibrio químico en una reacción, pero él también nos menciona que si llegamos a alterar este equilibrio, vamos a obtener efectos secundarios. Se puede modificar la cantidad de presión que se necesita en caso de que los elementos que estén dentro de mi reacción química sean gaseosos. Nos menciona la presión. Si usted modifica
o utiliza alguna sustancia, algún factor para cambiar el equilibrio químico, se va a cambiar la presión que se va a utilizar si el elemento está en estado gaseoso. O también nos dice la temperatura, tiene que modificarse la temperatura a la cual se produce la reacción. La concentración de reactivos y de productos también se cambia. Él nos menciona que no es así de simple, que colocamos un factor externo o para modificar el equilibrio químico y que ya fácil, solo lo coloco, se modifica el equilibrio y la reacción está ahí perfecta, hermosa y no pasa nada. Le Chatelier nos dice no, si usted modifica el equilibrio químico, modifica otros factores de la reacción, hay un efecto secundario. ¿Cuál es el efecto de la concentración? ¿Qué pasa si modifico? ¿Qué va a pasar con la concentración? Según la ley de acción de masas y la velocidad de una reacción va a aumentar proporcionalmente con el aumento de la concentración de los reactivos. Si el reactivo tiene encontramos mayor cantidad de reactivos, pues la velocidad de la reacción también va a aumentar. ¿Por qué? Al tener más reactivos, necesito que aumente también la velocidad para poder transformar esta cantidad extra en productos a mayor velocidad. Cualquier cambio en las concentraciones de cualquiera de los compuestos presentes afecta a las concentraciones, no a la constante de equilibrio, a las concentraciones, a la cantidad que vamos a tener de mi reactivo y de mi producto. Efecto de la temperatura. ¿Qué pasa cuando modificamos la temperatura? Nos dice que el equilibrio químico de una reacción va a depender del valor de la temperatura. Acuérdese en todos los videos que ya hemos visto sobre reacciones químicas, sobre equilibrio, concentraciones, la temperatura influye. La temperatura es la que nos permite que una reacción se dé a mayor velocidad o a menor velocidad. Si nosotros afectamos a la temperatura, la reacción también se va a ver afectada. Modifico mi equilibrio químico. Digamos que el equilibrio de una reacción era 0.13 y yo modifico esa reacción para que el equilibrio sea a 0.02. A una menor cantidad. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Necesito que sea menor para que la reacción sea más lenta y pueda alcanzar el equilibrio que yo estoy modificando. Si quiero que el equilibrio sea menor, una cantidad menor a la normal, mi temperatura debe de disminuir para que la reacción sea más lenta y se pueda cumplir este equilibrio. Si yo modifico mi reacción y no quiero modificar la temperatura, esto va a ser un desastre, porque no voy a poder alcanzar el equilibrio que yo quise modificar, pues la temperatura provoca que los electrones de mis elementos se muevan y generen energía para poderse unir y formar los productos. Efecto de la presión. La variación de la presión en un sistema en equilibrio solo tiene efectos importantes cuando se trata de sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Ya habíamos mencionado que la presión va a afectar solamente a los elementos de estado gaseoso. Líquidos y sólidos no se ven afectados por presión, solamente estado gaseoso. Si modificamos el equilibrio químico y nuestros reactivos que se encuentran en estado gaseoso, pues también vamos a alterar la presión natural a la que estaban siendo sometidos estas sustancias. Nos dice que un aumento en la presión va a favorecer la reacción que implique una disminución en el volumen que ocupa. La presión era la fuerza que se ejerce sobre un elemento gaseoso para poder comprimir. Es como una olla de presión. Usted
Coloca una olla de presión y una olla normal. Si pone a hervir la olla normal, puede ver que el vapor del agua sale de la olla y se mezcla en el ambiente. Mientras que en la olla de presión el vapor no sale, se queda ahí dentro de la olla, comprimiéndose, dándole una forma. Lo mismo va a suceder si cambio, modifico mi equilibrio químico, el volumen, la presión que se ejerce sobre mis reactivos y mis productos va a cambiar. Si hay más presión, el volumen que va a ocupar mis gases va a ser menor. Si hay menos presión, el volumen o el espacio que va a ocupar mi elemento en estado gaseoso va a ser mayor. Mientras menos presión, más libertad tiene el gas para expandirse y mientras mayor presión, menor volumen, menor espacio va a tener un gas para poder expandirse. Las aplicaciones del principio de Lee-Chatelier. Se lo utiliza principalmente para lo que es la industria. Se busca optimizar las condiciones para que la mayor parte de los reactivos formen el o los productos de interés a través de la manipulación de los factores que afectan la velocidad de una reacción. Para poder obtener en mayor tiempo un producto, se utiliza el proceso de Haber. Este proceso de Haber va a manipular la presión, la temperatura, las concentraciones y los catalizadores de una reacción para poder producirlos en un menor tiempo. Aquí encontramos un ejemplo. Tenemos el nitrógeno más el hidrógeno para producir amoníaco. El amoníaco es un elemento que se utiliza mucho en varias industrias con diferentes fines. Por esta razón se necesita mucho amoníaco para poder abastecer las necesidades y para poder obtener más amoníaco, lo que se hace es alterar la reacción del nitrógeno y el hidrógeno para que sea más rápida y poder obtener más amoníaco. El proceso de Haber se lo utiliza principalmente para la obtención de amoníaco, modificando la presión a la que está sometido el hidrógeno, la temperatura a la que se da la reacción, las concentraciones de mis dos reactivos y un catalizador para que sea más rápido y poder obtener más rápido mi producto. ¿Por qué se quiere mucho al amoníaco? Esto es debido a que el amoníaco se lo emplea como un producto de partida para obtener otros compuestos. Un ejemplo es el ácido nítrico y el hidróxido de amoníaco. Estos compuestos se utilizan en la industria de pinturas para formar colorantes sintéticos, en la industria de la perfumería para poder obtener fragancias, aromas, perfumes agradables, en la industria de productos de limpieza para poder realizar lo que son productos para la limpieza, desinfección de objetos. En la industria también lo obtenemos para la fabricación de lo que son las pilas. Debido a esto es que se altera la reacción de formación del amoníaco para poder obtener más amoníaco y poder obtener más de los compuestos necesarios que produce el amoníaco para poder abastecer a la industria. El video de esta clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada sea de interés para usted y ayude en su formación académica.